Entonces, bueno, entonces recordemos en un ratico aquí, ¿dónde fue que dejé eso? Allá, aquí en el libro. Entonces, pongámosle aquí. Estamos en diferencia de medias, ¿no? Diferencia de medias. Entonces, yo les decía, en teoría, los libros sí hacen la distinción de la Z y la T de estudio. Entonces, ¿cuándo utilizar la Z? Cuando es mayores o iguales que 30. Y la T de estudio, cuando son menores que 30, no se conocen las desviaciones estándar y entonces y cumple con normalidad, ¿no? Cumple con normalidad. Utilizaríamos la T de estudio. Sin embargo, en el SPSS, en el StatGraphic también, pero da la opción de hacer la Z, por defecto en el SPSS y no permite hacer la Z, sino se hace la T de Student, ¿no? No vale que sea mayor, igual, nada de eso. Para todos se hace la T de Student. Al principio yo estaba, investigue hace unos años a ver por qué no, o de dónde podíamos hacerlo. Entonces el que vende el software en la universidad, yo lo contacté, me dijo, no, el SPSS hace la T de Student, sea muestras grandes o sea muestras pequeñas. No hay problema y ya les decía de que la T de Student pues se parece mucho a la normal, ¿no? Es una buena aproximación de la normal. Bueno, entonces veamos otra vez esta cuestión de aquí. Teníamos nosotros, lo que vamos a trabajar ahora vamos a comparar dos poblaciones, ¿no? Entonces la distribución muestral es sigma 1 al cuadrado de la población 1 sobre N1, población 1, pero este sigma es de la población. Si no se conoce esto, pues entonces utilizamos la de la muestra, aquí donde está bailando el cursor, ¿no? ¿Listo? Y entonces tenemos la Z. Si yo les pido en el parcial Z, la tienen que hacer a mano, muestras grandes. Pero más que todo, pues creo que nos va a tocar que hacer, para no que ustedes no pierdan mucho tiempo, pues hacerlo en el SPSS, ¿no? De ahí es que es importante esta clase ahora. Entonces, cuando utilizamos la T de estudio, según la teoría, muestras pequeñas no se conoce sigma 1 y sigma 2. Y entonces aquí venía el problema, ¿no? Si no las conocemos, pueda que sean iguales o pueda que sean diferentes. Entonces, dice la teoría, se asume que son iguales o se asume que son diferentes. ¿Cómo sé hacerlas iguales o diferentes? Pues les decía que tocaba que utilizar la prueba F de Fisher, ¿no? Y aquí está la prueba F de Fisher. ¿Qué es lo que probamos en la prueba de Fisher? Hombre, que si las varianzas son iguales o si son diferentes. Y entonces lo hacíamos a mano, ¿cierto? Y lo hacíamos y comparábamos esto que está aquí, lo comparábamos con el de las tablas. Aquí está el de las tablas, ¿no? Y entonces había una reglita que decía que si el F calculado era mayor que el de las tablas, pues entonces se rechazaba la hipótesis nula. Pero aquí también aplica la regla del P valor o del valor P, que es al contrario, ¿no? El valor P dice que si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Eso lo tienen que tener clarito, ¿no? Porque si no tienen claro eso, van a cometer errores en las conclusiones a que uno pueda llegar. ¿Listo? Y entonces aquí, bueno, aquí calculábamos en un ejercicio que hacíamos, que lo vamos a hacer ahorita en el, ¿cómo es que se llama? En el SPSS. Y entonces les decía que lo que tienen que hacer, las dos poblaciones, tengo que hacer la prueba de normalidad, ¿no? Si cumplen las dos o cumple una de ellas, pues hago la T de estudio. Si no cumplen las dos, entonces hago la no paramétrica, ¿no? Y entonces hoy lo que vamos a ver en el SPSS
es cómo hacer estas pruebas y cómo hacer la no paramétrica. ¿Listo? Bueno, entonces ahora me voy a pasar al SPSS y vamos a copiar el, a ver qué pasó, que no me están viendo o la pantalla está negra. Está negra, profe. Ah, ¿qué pasaría? Bueno, ahí ya va apareciendo. Ave María. Aquí es donde comienzo yo a aparecer. Bueno, ya está, ¿no? Entonces recordemos lo que hicimos la vez pasada. El problemita que teníamos la vez pasada, ¿no? Pero la vez pasada lo hice resumido. Ay, se me perdió. Se me perdió el apunte. Aquí está. Entonces era que cogíamos dos poblaciones, ¿no? Una población era de fumadores y otra era de no fumadores, ¿no? Y entonces a ellos se les sacaba una calificación de los índices de destrucción pulmonar, ¿no? Y entonces, entre menos el índice, ahí había cometido un error porque yo en clase el lunes volteé al revés, ¿no? Volteé al revés las variables, pero aquí la vamos a hacer bien. Entonces, entre más bajito sea el índice de destrucción pulmonar, pues mejor, ¿no? Entonces vamos a poner dos variables. Una variable va a ser no full, le voy a colocar así, no full, ¿no? ¿Qué sería para los no fumadores? Y el tipo de variable, pues es numérica, no tiene pierde. Le voy a dejar los dos decimales y aquí voy a colocar el nombre completo, ¿no? No fumadores, son los pacientes que son no fumadores. Y como medida, pues entonces escala. ¿Listo? La otra variable le voy a colocar fuma. Se me fue en mayúscula, pero bueno. Fuma de. Usted le puede colocar el nombre que sea, ¿no? No hay ningún problema. Lo que sí aquí le vamos a colocar en etiqueta, entonces le vamos a colocar fumadores. Fumadores y entonces aquí la escala es numérica. ¿Listo? Ya tengo hechas mis dos variables. Estamos de acuerdo, ¿no? Dos variables ya las tengo hechas. Y entonces me voy a pasar a vista de datos y voy a copiar aquí para los no fumadores. Entonces el primero es 18,1, ¿sí? 6. Recuerde que si no le admite la coma, pues le coloca el punto, ¿no? 10,8, 11,0, 7,7, 17,9, 8,5, 13 y 18,9, ¿no? Entonces el primero tiene nada más 9 dáticos, son 9 pacientes que no son fumadores. Y aquí en los fumadores, entonces vamos a colocar los índices, ¿no? 16,6, 13,9, 11,3, 26,5, 17,4, 15,3, 15,8, 12,3, 18,6, 12. Recuerde que no necesariamente tiene que ser N1 igual a N2, ¿no? 16,5, 21,8, 16,3. Entonces dejamos ahí, ¿no? Entonces N1
que son los no fumadores, entonces serían 9. ¿Listo? Y el otro que son los fumadores, o sea, N2 va a ser igual a 14. ¿Listo? Estamos ahí, lo están copiando, ¿cierto? Los que tienen el Instagram, perdón, el SPSS. ¿Listo? Gabriel García, hombre, qué gusto, hace tiempos que no te veía. Como tienes el nombre tan parecido a Gabriel García Márquez, entonces no hay pierde, ¿no? ¿Qué más, profe? Sofía ¿Cómo está? Ordóñez, ¿cómo me le va, Sofía? Sofía, ¿Me bueno, escucha, profe? ¿quién me dice que me escucha? ¿Quién? Gabriel, ¿cómo está? Gabriel García. Sí, Bueno, supongo que no es Márquez, ¿no? no, Salazar. Ah, bueno. Estaba perdido. ¿Usted qué le pasó, hermano? Es que a veces me queda difícil conectarme en las noches. Bueno, hay que hacer lo posible, ¿no? Viani Alejandra Sánchez. ¿Qué más, Viani? Buenas noches, profe. ¿Qué Bien pasó? A nomás. ver, Vianicita. A ver, cuente, Vianicita. ¿Qué le pasó? No, ahí sí me pude conectar. Bueno, Siempre. Stephanie Latorre Obando. Bien. Bueno, entonces, a ver, esta niña, Natalia Erazo, me parece nueva esta niña. Hola, profe, es que yo soy del grupo de mañana. Ah, bueno. Pero no puedo conectarme. Ajá. Bueno, entonces, confírmeme si ya tienen copiado eso. ¿Sí? Aló. Sí, profe, ya. Bueno, entonces, recordemos, ¿cuál es el primer paso? Yo debo de plantear unas hipótesis, ¿no? Voy a plantear las hipótesis. ¿Cómo serían las hipótesis? Vamos a colocarla acá. Entonces, H sub 0, ¿sí? H sub 0, entonces sería mu sub 1, ¿no? Que es de la primera, ¿cierto? Mu sub 1 es igual a mu sub 2. O se puede decir mu sub 1 menos mu sub 2 igual a 0, es lo mismo, ¿no? Entonces, existen esas dos formas para plantear. Y la alterna, entonces la alterna sería mu sub 1 es diferente de mu sub 2. Listo, ya tengo mis hipótesis acá. Mu sub 1, mu sub 2. Entonces, ¿ahora qué sigue, muchachos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Díaz Morales? Ah, no, ese no contesta nunca. ¿Qué sigue? ¿Sacar F, profe? Tengo que hacer la prueba de normalidad, ¿no? Y aquí es la principal, observen las diferencias. Repito esto porque los muchachos piensan que cuando hay dos poblaciones, entonces antes y después dice muestras pareadas. Pero fíjense la diferencia. Antes no quiere decir que no fumaba y después que ya volvió a fumar, ¿no? Ya se volvió fumador. Bueno, claro que eso es así, ¿no? Una persona puede que antes no fumaba y después se vuelva fumador, o al revés. Antes fuma y después se vuelve fumador. Pero eso es otro cuento. Es si son las dos poblaciones en la misma medida, pero aquí son dos poblaciones independientes. Una es de no fumadores y al mismo tiempo hay otra población que es de fumadores, ¿no? Entonces, tengo que hacer, bueno, primer paso, planteé mis hipótesis. Segundo paso, prueba de normalidad, ¿no? Entonces me voy aquí, a cada una de ellas le hago la prueba de normalidad. Me voy a explorar, ¿cierto? Y a ver si permite meter las dos, ¿no? A ver, voy a meter la una y meto las dos de una vez. Y aquí voy a colocar que me ponga las gráficas con pruebas de normalidad, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces estoy pidiendo es simplemente las pruebas de normalidad. ¿Cuáles son las pruebas de normalidad? Las pruebas de normalidad son Kolmogorov-Smirnov si los datos son mayores que 60 o Shapiro-Wills si los datos son menores que 60. Las hipótesis, hay normalidad, hipótesis nula, la alterna, no hay normalidad. ¿Listo?
Entonces le doy aquí continuar y aquí le doy OK. Y entonces ya les muestro la tablita de resultados. Entonces tabla de resultados se me perdió, ya está. Aquí está. Ya. Ahí está la tabla de resultados, ¿no? ¿Listo? ¿Sí la están viendo, muchachos? ¿Sí? ¿Aló, aló? Sí, profe. Sí, Bueno, doctor. entonces vamos derechito donde están las pruebas, ¿no? A ver, aquí están las pruebas. Entonces, para no fumadores, el nivel de significancia es 0,274. A ver, entonces vamos a anotar. No fumadores. No fumadores, entonces sí es igual. Aquí está 0,274, ¿no? 0,274. ¿Listo? Y el otro es el de para los que sí son fumadores. Entonces este es 0,155, ¿no? 0,155. ¿Listo? Y entonces, para el primero, lo comparo con el nivel de significancia. El nivel de significancia, vuelvo y repito, si no les doy otra orden, lo tienen que hacer con 0,05, ¿no? Y aquí, entonces, también lo comparo con 0,05. Entonces, para el primero, mayor que 0,05. ¿Qué pasa si el nivel de significancia es mayor que 0,05? Muchachos, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la decisión que debo de tomar? ¿Aló? Hacerlo con la opción 2, porque no son... ¿Son normales o no son normales aquí? Esteban, creo, ¿no? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Sí son normales, profe? Son normales. Entonces, es mayor cuando el nivel de significancia, perdón, cuando el valor de SIG o el valor de P en otros software, les decía, ¿no? Es mayor que 0,05, se acepta H sub 0. Entonces, pongámosle aquí. Sí. O sea, ese sí quiere decir que se acepta H sub 0. ¿Listo? Y aquí abajo también es mayor que 0,05. Entonces le vamos a colocar sí, H sub 0. Entonces no tengo ningún problema, los dos cumplen con el requisito de normalidad. Como cumplen con el requisito de normalidad, ¿qué debo de hacer? Muchachos, ¿qué debo de hacer si cumple con el ¿Este requisito? estudio, profe? La T de Student, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer la T de Student. A ver, aquí le damos acá y me voy a analizar, voy leyendo, ¿no? Estamos acá en comparación de medias. Entonces, miren, una sola muestra, muestras independientes, esta es la que me sirve a mí. Entonces, muestras independientes, hablo esa ventanita, ingreso mi variable. Aquí va a haber otra cosa. Bueno, entonces aquí lo que me pide es lo siguiente, ¿no? No me sirve colocar los datos tal cual los tengo. Entonces lo que me dice es lo siguiente. Voy a abrir o voy a hacer otra variable que voy a poner aquí, pacientes, una variable numérica, ¿sí? Aquí le colocamos escala. ¿Sí están viendo, no? Sí. ¿Aló? No, profe, estamos en la hoja de... Entonces, a ver, no me permitió, no me permite hacerla como la iba a hacer. Pero entonces existe esta otra cosa. Coloco aquí pacientes, hago otra, ¿cómo es que se llama? Otra variable. Esta va a ser numérica.
y otra que va a ser de grupos. Grupos. Esta que es de grupos va a ser categórica, ¿no? Entonces, coloco aquí OK. Y esa es nominal, ¿no? Aquí sí se dan cuenta donde estoy moviendo el cursor, ¿no? Y entonces aquí en valores le voy a colocar lo siguiente. 1 para ¿cómo es que se llama? A ver, ¿se acuerdan cómo lo tenía? A ver, en el primero era no fumadores, en el segundo fumadores, ¿no? Entonces vamos a colocar así, 1 para no fumadores. ¿Listo? Y 2 para fumadores. Fumadores. ¿Listo? ¿Sí? Si no entienden, pues me van diciendo, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Todo esto que estoy haciendo tiene una razón para poder correr el programa, ¿no? Entonces, recuerden, 1 no fumadores, 2 fumadores. Le doy continuar y entonces aquí vamos a organizar pacientes. Entonces voy a copiar estos de aquí, estos de acá, y lo coloco en pacientes. Y aquí pertenecen al grupo 1, porque son no fumadores, ¿no? Entonces 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y vamos a ver si quedó. Me tiene que aparecer no fumadores, ¿listo? Y aquí coloco los otros. Los otros los coloco acá. Ya están. Y entonces estos otros son fumadores, o sea, a ver. O sea, aquí son 2, 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 2. Bueno, hasta ahí llegó. ¿Listo? Y entonces vamos a corroborar si está bien. Fumadores termina aquí, que es 1890, acá está. Y no fumadores son hasta acá, ¿no? 14 más 9, pues entonces están los 23, ¿no? Entonces, resumiendo, 2 columnas independientes para hacer la prueba de normalidad. ¿Listo? Una sola columna para poder correr la TEDstudent, pero esa columna va acompañada de esta que es los códigos, ¿no? Estos son los códigos, ¿sí? No fumadores y fumadores. Entonces vamos a correrla ahora sí. Le damos analizar, comparación de medias, muestras independientes aquí. ¿Listo? Y entonces ingreso aquí la que estoy comparando, ¿no? Que es la de pacientes. ¿Listo? Y aquí es lo de los grupos, la meto en esta de acá. Listo, ya la metí. Entonces me dice definir grupos. Entonces el grupo 1 va a pertenecer al grupo A1, que son no fumadores, y el grupo 2 a fumadores, y ahí está, ¿no? Tengo que hacer esto aquí o si no, no me va a correr nada. Listo, le doy continuar. Y entonces, si tengo algo malo, estas que están acá no se van a alumbrar, por decirlo así, ¿no? Van a parecer opacas. Y como todo está bien, entonces ya me da la opción de hacer OK. ¿Listo? Entonces le doy OK. Y recuerden lo siguiente, como estamos haciendo la prueba T, entonces primero hacíamos normalidad. ¿Sí? Normalidad. Me dio que eran normales, ya puedo hacer, me da el permiso para hacer la TEDstudent. Segundo paso, haciendo la TEDstudent, para poderla hacer, necesito saber si es el caso 1 o el caso 2. Recuerden, caso 1, no conozco sigma 1 y sigma 2, pero asumo que son iguales. Y el caso 2, no las conozco, pero asumo que son diferentes. Y para poder definir esto, tengo que hacer la prueba. No estamos viendo la hoja de resultados. ¿No están viendo? No, es que todavía no ha salido. A ver, bueno, coloquemos la hoja de resultados aquí.
Ya. Entonces, les decía, un paso, normalidad. Segundo paso, hacer la prueba F. Entonces voy a ver dónde quedó la F. Y aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí está el valor de la F. Sí, confírmeme si lo están viendo, ¿no? Aquí. Sí. Aló, aló. Sí, profe. Bueno, entonces aquí lo coloco. Y entonces, valor de la F. Este sería el F calculado. De ahí donde estoy moviendo el cursor. Pero mejor leo acá el valor de SIC. Y hago la reglita del valor de SIC, ¿no? Entonces vamos a anotar ahí para la F. Para la F, entonces, ¿qué es lo que estoy probando? Estoy probando lo siguiente. Hipótesis nula. Sigma 1 igual a sigma 2. Contra la alterna es sigma 1 diferente de sigma 2. ¿Listo? Iguales, diferentes. Y entonces, resultados. El valor de SIC. Bueno, es que aquí, este es sigma, ¿no? Este es sigma. Entonces, para que no se confundan, me toca que escribirlo todo, ¿no? Porque si no me queda SIC por un lado y SIC por el otro, entonces, ese me pueden confundir. Es diferente de sigma 2. ¿Listo? Esta sería la varianza de desviación estándar, pues en última es lo mismo, compararla porque la una es la raíz cuadrada de la otra. Entonces voy a anotar el valor de SIC que aparece acá abajo, ¿no? 0,535 es el valor de SIC. Y este va a ser mayor que el nivel de significancia, 0,05. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar ahí? Aló. Aló. Angie Ortega. Angie, bueno, a ella no le gusta contestar, no sé. Creo que no está. Lady Zambrano, que es juicioso. Hola, profe. Bueno, hola, profe. A ver, ¿cuál es la decisión, Angie Ortega? Aló. Aquí tengo los valores que me da, ¿no? Necesito saber si tienen eso bien clarito. Bueno, Luz Dari Orbes, que no le gusta contestar. A ver, Luz Dari. A ver si tengo suerte y me contesta hoy. Sí, profe. Bueno, tengo suerte, ¿no, Luz Dari? Ave María, voy a comprar el baloto. Dime cuál es la decisión que tengo que tomar acá. Pues ahí, pues que sí hay normalidad, ¿no? No, mi amorcito. No estoy haciendo la prueba de normalidad, estoy haciendo la F. Por eso te coloco aquí las Y cuando, hipótesis, ¿no? pero sí es mayor. Es mayor, pero para la prueba F. Y la prueba F no hace normalidad. Luz Dari, si no tienes claro esta situación vas a sacar 0. Por eso yo te insisto, ¿no? Tienes que tener claro. Yo hice un dibujito en el libro, donde hacíamos normalidad, después cada prueba tiene sus hipótesis, ¿no? Esta es la prueba F. La prueba F y no hago nunca que si hay normalidad o no hay normalidad. Entonces, fíjate, me da 0,535, que es este que está acá abajo, ¿no? Mayor que 0,05. Como es mayor, entonces, eso es lo que te estoy preguntando. Como este valor de SIC es mayor que 0,05, entonces, ¿cuál es la decisión? Entonces, la decisión es que ¿qué? ¿Se acepta o se rechaza? Se acepta H sub 0. ¿Listo? Tienen que tener eso clarito, vean, si yo les garantizo, si no tienen eso claro,
se les va a formar una pelotera y es lo más sencillo. Si tienen eso claro, mejor dicho, el 5 está hecho. Y esto no es que sea matemáticas puras, que ni sé qué, que ni sé cuándo. No, señor, vea. Mayor que 0,05 acepto H sub 0. Como acepto H sub 0, quiere decir que sigma 1 es igual a sigma 2. ¿Estamos de acuerdo? Esta niña se me perdió. No sé por qué me tiene miedo. A ver, Luz Dari, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Sí me entendiste o te lo repito con mucho gusto? Sí, profe. Bueno, listo. No estamos haciendo normalidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Recuerden lo que les había dicho, ¿no? Cuando sigma 1 es igual a sigma 2, asumimos que son iguales. Me dice la prueba F que debo de asumir varianzas iguales. Entonces acá me voy a este cuadrito que está acá, y dice lo siguiente. Aquí arriba, la primera fila la debo de leer, pero cuando asumo varianzas iguales. Si me hubiera dado otra situación que por ejemplo se rechaza la hipótesis nula, entonces debo de leer los resultados en la fila de abajo. Entonces me voy por la fila de arriba, me voy por acá. Este es el valor de T, ¿no? Este es el valor de T. A propósito, puede hacer una pregunta, por ejemplo, del parcial. ¿Cuál de estas afirmaciones son ciertas? T igual a menos 2,325, punto crítico. ¿Ya? Ese puede ser un valor. El valor de sig aquí es de 0,030. Entonces, sí te das cuenta, ¿no? Sí se dan cuenta. Voy leyendo aquí, T de estudio, grados de libertad 21, el valor de sig 0,030, y entonces aquí pongámosle otra vez, cambiamos de color para que vean que es diferente, ¿no? Y entonces con la T de estudio, ya voy con la T de estudio, ¿no? Con la T de estudio, entonces las hipótesis son las siguientes, ¿no? Hipótesis nula, mu sub 1 igual a mu sub 2. ¿Listo? Para la T de estudio, ¿no? La alterna, entonces, mu sub 1 difiere de mu sub 2. ¿Listo? Valor de sig. Ese valor de sig es este que está aquí, ¿no? El que está acá abajo. Entonces, el valor de sig es de 0,030. Ese me fue. Entonces, sig. ¿Cuánto da sig? Da 0,030. Como 0,030 lo tengo que comparar con 0,05. ¿Qué será? ¿Mayor o menor? Aló. Es menor, profe. Es menor. Entonces, el valor de sig es menor que 0,05. Por lo tanto, discúlpame si te molesto, niña, pero quiero saber si estamos bien. Luz Darío Orbes, discúlpame. ¿Qué conclusión saco de aquí? Que se rechaza la... Se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y si se rechaza la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Se rechaza H sub 0. Como rechazo H sub 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no son iguales, ¿no? Que el índice de destrucción pulmonar en fumadores es diferente al índice de ¿cómo es que se llama? Destrucción pulmonar en no fumadores. Son diferentes. ¿Listo? Como son diferentes, tengo que decidir cuál es mayor y cuál es menor, ¿no? Entonces me voy acá y veo que la diferencia de medias es negativa, ¿cierto? Sí, sí está mirando este pedacito, ¿no?
Diferencia de medias negativa. ¿Cuánto da esa diferencia de medias? Menos 4.59524. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, profe, aquí estamos. Sí, Bueno, entonces, como esta es negativa y lo que estoy restando es lo siguiente, ¿no? Estoy restando X barra, o sea, el promedio, la media, voy a colocar así, media 1 menos la media 2, o sea, el promedio de la población 1 menos el promedio de la población 2, y esto me da, esto es igual a un valor negativo, ¿no? Negativo, ahí lo pueden ver en aquí, menos 4.56. Como es negativo, ¿qué quiere decir? Aló, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Como es negativo, ¿qué quiere decir, muchachos? Ayuda. ¿Qué pasó? Bueno, le voy a preguntar a una niña que yo estoy seguro que me va a responder. Stephanie Latorre Obando. No, ella no me responde. ¿Qué pasó, Stephanie? Bueno, no quiere hablar. Así era cuando me peleó una novia, no quería hablar conmigo. Bueno, pues no le voy a madrugar y no le vuelvo a hablar. ¿Listo? Entonces, repito, el promedio de la población 1 menos el promedio de la población 2 me da un resultado negativo. Como es negativo, ¿qué conclusión saco ahí? Aló. Como es negativo, quiere decir que la población 2 es mayor que la población 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Aló. sí, profe. Sí. Ahí. Por ejemplo, 1 menos 2, pues me da menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la segunda es mayor que la primera. Y como es negativo, quiere decir, ya estamos acá en esto, ¿no? No son iguales, son diferentes, siendo el índice de destrucción pulmonar mayor para la segunda población. ¿Y cuál es la segunda población? Las personas que son fumadoras, ¿no? Entonces aquí ya puedo sacar una conclusión que el índice de destrucción pulmonar es mayor en las personas que no son fumadoras si las comparamos con las que no fuman. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Aló, si alguien tiene una duda, por favor, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que aquí vamos a resolverlas. Aló, aló. Recuerde que ya viene el próximo parcial y si no resolvemos las dudas, cada vez vamos a tener menos tiempo, ¿no? Si no resolvemos las dudas, pues ahí quedamos vueltos nada, ¿no? ¿Listo? Aló, ¿estamos bien o estamos mal? Sí, profe, Aló, sino aló. que, pues, como toca agregar dos variables más, ahí, pues, en mi caso yo me perdí un poquito ahí. Entonces, pues, así Bueno, podemos hacer otro eh, otro ejemplo. eh, bueno, primero te voy a decir por qué hicimos las dos, ¿no? ¿Por qué hicimos las dos? A ver. Entonces, aquí vamos a pasar a los datos, ¿no? Entonces, aquí tengo dos poblaciones, ¿cierto, Esteban? Perdón, Sebastián, ¿no? Tengo dos, ¿y por qué las tengo en dos filas diferentes? Porque debo de hacer normalidad para cada una de ellas. Si yo cojo una sola fila, pues ahí se me revuelven todo y me va a dar diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar la de pacientes, ya la media va a ser diferente, ¿cierto? Todo va a ser diferente, desviación estándar va a ser diferente. Y entonces metamos aquí pacientes, ¿no? Y puede que me salga normal, como pueda que no me salga normal, ¿no? Pero los valores P van a ser diferentes. Entonces aquí, fíjate que me sale como una sola, ¿no? Y la prueba de normalidad me sale 0.90, mientras que anteriormente teníamos 0.5 y 0.10, me parece, 0.10, ¿no? Pero ya es diferente, ya es diferente. ¿Por qué? Porque es otra, no les mostré la salida, ¿no? Entonces, esta es la salida para la sola variable y es diferente, el promedio va a ser diferente, ¿no? Porque ya son las dos. Por ejemplo, aquí arriba
Aquí, a ver. A ver, a ver. El promedio me va a dar de 15, ¿no? Es completamente diferente. ¿Listo? Entonces, para la prueba de normalidad las debo hacer, les decía, cada una, por aparte. Es probable que me digan normalidad una, y si cumple y la otra no. En ese caso, pues haríamos la test student, pero para estar más seguros, también haría la no paramétrica, ¿no? Y las dos pueden decir lo mismo. Si una dice que sí y la no paramétrica dice que no, pues le hago caso a la no paramétrica porque hay una que no cumple normalidad. ¿Listo? Entonces, ahora sí, para hacer diferencia de medias, esta versión, a diferencia de otras versiones o de otros software, entonces les dio por ponerla de esta forma. En una sola variable que la denominé pacientes, van a ir los valores de los no fumadores, que son hasta acá, ¿cierto? Y a renglón seguido le pongo la otra, ¿no? Son, a ver, espérate un momentico. A ver. 16. Ah, es que se me movió acá, ¿no? Entonces, aquí. A ver, fumadores, 16. Este 16 que estaba acá. Entonces es este, coloqué todos los pacientes en una sola. Y les decía que entonces si están en una sola, no sé quiénes son fumadores y quiénes no son fumadores. Para evitarme ese problema, entonces lo que hice fue hacer otra variable que se llama, una variable que son los grupos, y es una variable de tipo nominal, ¿no? Entonces, en los códigos le asigné una etiqueta 1 para los no fumadores y la etiqueta 2 para los que sí fuman, ¿no? Y entonces aquí está en vista de variables, aquí en valores, entonces los tengo codificados de esa forma, ¿no? ¿Listo? Y hay que recordar que para poderlo correr, entonces, comparación de medias, muestras independientes, entonces tengo que definir los grupos, ¿no? Si yo ingreso los grupos, una acá arriba, la de pacientes y la de... Es fácil porque la ventana me está diciendo, aquí viene, esta flechita me dice la variable que agrupa a los pacientes, ¿no? Y aquí tengo que definir los grupos. Si no los defino, fíjense de que no se activan estas teclitas, ¿no? Ya si ya los defino, entonces tal como está aquí, el grupo 1 le llamé 1, que eran los no fumadores, y al grupo 2 le llamé 2, que eran los que sí fuman. O puede ser al revés, pero ya depende aquí en vista de variables como los haya codificado, ¿no? Le doy continuar y entonces fíjate de que aquí sí ya se me activa esto. ¿Listo? Y entonces es la forma para obtener la TED Student. Si no hago eso, pues no puedo correr la TED Student, ¿no? En este software estadístico. ¿Listo? Bueno, ahora pues vamos a hacer otro, no se preocupe. Vamos a hacer primero entonces voy a hacer, a ver, en la hoja de resultados, les voy a compartir la hoja de resultados. Listo, ahí está la hoja de resultados. Y entonces, en la parte de arriba, en esta partecita vamos a copiar lo siguiente, ¿no? N1 es 9, N2 14. El promedio, o sea, X barra 1 es igual a 12,4333, ¿cierto? Estoy copiando esto que está acá. En el grupo 2, o sea, X barra 2, es igual a 17,0286. 17,0286. La desviación estándar para el grupo 1, ahí donde muevo esto,
La desviación estándar para el grupo 1 es 4.84923. Y la desviación estándar para el grupo 2 es esta que está acá, es 4.47926. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? En algunos problemas, supongamos de que sea el parcial, entonces, si yo tengo valores grandes, por ejemplo, los que yo tengo ahorita, pues no son tan grandes, ¿no? Los que puse en el problema. En el problema, pues estos de aquí no eran tan grandes, ¿no? Pero supongamos de que en un problema tenga que copiar, por ejemplo, 100 de los no fumadores y 150 de los que sí fuman, pues entonces se me va el tiempo copiando eso, ¿no? Entonces, para cuando son grandes, podemos hacerlo de una forma resumida, pero no puedo hacer la prueba de normalidad. Entonces, vamos aquí a analizar comparación de medias y vamos a hacer la resumida, ¿no? Aquí donde dice, a ver, aquí donde dice muestras independientes resumidas, ¿no? La prueba T. No sé cómo la tienen ustedes, la tienen en español, ¿no? Sí. ¿Aló? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo te aparece en español ahí? Espérame, ya les digo. Sale como... Espérame que se me perdió. Ahí te tengo el camino, ¿no? Creo que esa no está, profe, en la versión que tengo yo. No, Ah, no a ver. está. Prueba T para muestras independientes. Y abajo, Prueba T para muestras relacionadas. entonces no aparece eso, porque la versión mía sí aparece. ¿Qué será? ¿Que la mía es mejor? Sí, es que la nuestra es más viejita, profe. Bueno, entonces me va a tocar que colocar así en los exámenes, porque si no, pero entonces les voy a explicar en un ratico acá, ¿no? Entonces, miren, número de casos para la muestra 1. Para la muestra 1 eran 9, mientras que para la muestra 2 eran 14. Sí, sí se acuerdan, ¿no? El promedio era 12,4333 para la 1, para la 2, 17,0286. La desviación estándar para la 1, entonces 4,84923. Y para la otra, entonces es 4,47926. 923 y 926. Bueno, entonces le doy OK y me sale lo mismo, ¿no? Me salen los mismos resultados, vean. Lo mismo que tenía el valor de SIC. Esperen un momentico y ya les coloco los resultados. Ya están los resultados, ¿no? A ver, Sumari. Aquí está. El valor de SIC, a ver. Me dio muestras independientes. ¿Qué pasó? Aquí está, ¿no? La misma cosa, 0,030, 0,36. La misma situación que habíamos hecho antes. ¿Listo? Bueno, como esto no lo tienen ustedes, pues entonces en el parcial va a tocar que no hacerlo resumido, ¿no? Entonces les voy a dar los datos que no sean tan largos para que no pierdan mucho tiempo. Siguen este procedimiento, ¿no? Y entonces voy con la otra condición y ahora hacemos problemitas, ¿no? Entonces la otra condición es que no cumpla con normalidad. Entonces, si no cumple con normalidad, entonces, ¿qué debo de hacer? Pues debo de hacer la no paramétrica, ¿cierto? Sí. Aló. Sí, Aló, profe, aló. y ¿Qué la pasó? W.
La que nos dijo la de Whitney. La W de Van Whitney. De Van Whitney. A ver, entonces me voy aquí a analizar y comienzo a buscar en no paramétricas. Entonces voy bajando hasta llegar a no paramétricas. ¿Listo? Entonces tengo una sola muestra, muestras independientes, muestras relacionadas, ¿no? Entonces muestras independientes, vamos a hacerle a este. Abro, ¿sí? Y entonces tengo que ir leyendo a ver si estoy donde estoy, ¿no? Entonces, campos de prueba, tienen que tener ustedes acá. En los campos de prueba, entonces meto pacientes, ¿cierto? Y en los grupos meto acá abajo, en grupos. ¿Listo? Y voy aquí a settings, no sé cómo lo tengan ustedes. Entonces, le doy aquí personalizar, ¿no? Personalizar. Y voy buscando, aquí está la la prueba para 2 muestras de Mann-Whitney, la W de Mann-Whitney. Bueno, aquí tiene es uno más. Entonces la señalo aquí y la vamos a correr. Aquí dice run, correr, ¿no? Y le damos acá y entonces se supone que ya la está corriendo y aquí están los resultados, ¿no? Aquí están los resultados. Esta versión sale con dibujitos y tal. La anterior era muy fea. No había dibujitos. Bueno, estos dibujitos son descriptivos, ¿no? Me dice, vea, hay Profe, tantos. No les he mostrado la de resultados. no. Bueno, me emociono y sigo derecho. Entonces les decía, aquí vienen unas gráficas para fumadores. Cuenta, dice acá, frecuencias. En total tengo 23, que serían 14 de un grupo y 9 del otro, ¿no? Y entonces vamos subiendo aquí. Aquí está cuántos hay de 5, cuántos hay de 10, etcétera, etcétera, ¿no? Este es para toda la variable, ¿no? Me sacó el valor mínimo, valor máximo, el promedio, la desviación estándar. Para toda la variable, o sea, todos los que son pacientes. Pero aquí me la saca los rangos de dónde hasta dónde van para los fumadores y para los no fumadores, ¿no? Entonces, yo aquí me doy cuenta de que, pues, este es muy poquito. Lo que pasa es que aquí hay 2 personas que tienen un problema grave, ¿no? Hay varias personas. Hay, por ejemplo, 3 que tienen valores de acá y son los que tienen más valores, que serían 6, mientras acá tiene, de este valor, tiene apenas 3. Estarían afectando también, ¿no? Bueno, y acá, en esta partecita de acá, tengo los resultados tengo los resultados de la prueba no paramétrica. Entonces, les voy a mostrar aquí la prueba no paramétrica. Me dice que el valor de SIC, a ver, coloquémosle aquí. Estamos probando lo mismo que el anterior, ¿no? ¿Qué era lo que estaba probando? Pues si habían diferencias o no habían diferencias. Mu sub 1 igual a mu sub 2 contra la alterna, entonces mu sub 1 difiere de mu sub 2, ¿no? Y entonces el valor de sí para la no paramétrica es esta que está acá, ¿no? 0,072. 0,072. Y esta la debo de comparar. Este es el valor de SIC de la no paramétrica, ¿no? Entonces pongámosle SIC. Me dio esto y la debo de comparar con el nivel de significancia. Entonces este SIC es mayor que el nivel de significancia, que es 0,05, y llego a la misma conclusión que llegué con la T-Student, ¿no? Entonces se acepta
H sub 0. ¿Listo? Quiere decir de que no hay diferencia, perdón, se acepta, sí, dio que se aceptaba, ¿no? Y en el otro que dio que no. En el otro dio que no, ¿cierto? Bueno, se acepta, aquí dice, aceptar la hipótesis nula, ¿no? Pero esta no es confiable porque los datos que tenemos sí cumplen con normalidad, ¿no? Entonces debo hacer caso a lo de la T-Studio. Difieren los resultados, ¿no? Difieren los resultados. Entonces, ahí se puede dar cuenta que si yo hago la prueba con la que no es, pues llego a conclusiones que no son válidas, ¿no? Entonces, si, como me dio que cumplía normalidad, es necesario hacer la T-Studio. Si le pongo la no paramétrica, en ese caso, pues me va a dar resultados que no son. ¿Listo? Bueno. ¿Bueno o no? Sí, profe. Bueno, entonces ya está. Lo que tienen que hacer ustedes es tener bien clarito, ¿no? Lo que estaba hablando con esta niña es un error que comete todo el mundo comete. Y yo les decía en clase, les decía, y por eso hago mucho énfasis en eso, ¿no? Cada prueba tiene sus hipótesis. Y si usted no tiene clarito qué es lo que estoy probando, pues comete un error grandísimo. ¿Qué es lo que les puedo preguntar? Por ejemplo, supongamos acá en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio les he hecho la carreta correspondiente, ¿no? Se llevó a cabo una investigación. Aquí dice, por ejemplo, Eidelman y otros tienen como objetivo examinar características de destrucción pulmonar en personas que fuman y personas antes de desarrollar un marcado en enfisema pulmonar. Entonces se vio tantas personas que fumaban, tantos que no. Y a partir de esos datos, entonces, a los resultados se van a conocer en la siguiente tabla. Ahí les doy los valores, ¿no? Y entonces, de acuerdo a los datos presentados, entonces, ¿cuál de estas afirmaciones son verdaderas o es correcto afirmar que, por ejemplo, A, ¿listo? Entonces, el valor, a ver, pongamos así, por ejemplo, el valor de sí es mayor al nivel de significancia, ¿no? De significancia, o sea, el alfa, ¿sí? Del significancia, bueno, de significancia. ¿Listo? Por lo tanto, se rechaza H sub 0. Esa, por ejemplo, la A. B. El valor de sí es menor al nivel de significancia. Por lo tanto, se se acepta H sub 0. El otro, vamos al C. El valor de sí es menor al nivel de significancia. Por lo tanto, se rechaza H sub 0. Y la D, pues le podríamos poner otra, ¿no? Pongámosle el valor de SIC. El valor de SIC de
Kolmogorov Smirnov es mayor que el nivel de significancia por lo tanto, se asumen varianzas iguales. ¿Listo? Entonces ahí está todas las posibles preguntas. Y entonces, a ver, preguntémosle aquí a alguna persona, alguna personita, a ver, o voluntario. ¿Quién quiere ser voluntario para que me diga cuál es la correcta ahí? ¿Aló? La sé, profe. Sí, ¿por qué no la de Viani Alejandra Sánchez? ¿Por qué no la de? Aló, doña Viani. La C también pensaba que Sí, seguro. sí. Yo creo que no. Te doy otra oportunidad. ¿La tomas o la dejas? ¿Qué pasó? Eh, mm, a mí me parece que es la C, pues no sé Bueno, si. listo, ya me ganaste, ya me ganaste. ¿Listo? O puedo colocar así. Este sería un ejemplo, ¿no? De este problema pueden salir varias cosas. Por ejemplo, esta, ¿no? O puedo poner yo el mismo problema y lo que puedo cambiar es esto, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. Conclusión. Conclusión. Se hace la prueba T con varianzas diferentes y se rechaza la hipótesis nula. B, se hace la prueba T con varianzas iguales y se rechaza la hipótesis nula. C, se hace la prueba con varianzas iguales y se acepta que hay normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que buscar es, en ese caso, habría una que es verdades a medias, se llama, ¿no? Por ejemplo, si digo, no hay diferencias significativas entre fumadores y no fumadores y se debe hacer la prueba asumiendo varianzas diferentes. Entonces, la primera parte es verdadera, pero la segunda es falsa. ¿Listo? Si usted tiene, repito otra vez, si usted tiene clarito qué es lo que está probando y para qué lo está haciendo, hermano, si no se saca el 5 es porque pues no sé, no sé. Eso está ya pues que, digámosle que casi que, no sé, pues eso ya no es. A ver, vamos entonces con otro problemita, ¿no? Dice así, se realiza un estudio para determinar si la frecuencia y las características de los problemas podiátricos, yo creo que son problemas del pie, no sé, en pacientes de la tercera edad enfermos de diabetes, sí, puede ser eso, ¿no? Presentan diferencias con respecto a pacientes de la misma edad, pero sin diabetes. Los individuos estudiados internados en una clínica tenían de 70 a 90 años. Entre los hallazgos de los investigadores están las con la calificación de mediciones de reflejos tendinosos profundos, ¿no? Entonces, pues vamos a crear aquí dos variables, ¿no? Dos variables. Una variable es para pacientes sin... Profe, no estamos viendo. bueno, ya. En un momentico ya los... A ver. Ya. Entonces, no
diabetes, pongámosle así. Esta es numérica, ¿no? Si ya están viendo, confírmeme, por favor. ¿Aló? Sí, profe, ya. Bueno, entonces, la primera es para pacientes no diabéticos. Y la segunda es diabéticos, ¿no? Diabéticos. ¿Listo? Esta también es numérica. Bueno, la primera se me fue con mayúscula, no importa. Y entonces aquí, pongámosle aquí así. Sin diabetes, sin diabetes, y estos, pongámosle con diabetes. Con diabetes, ¿sí está bien dicho? Con diabetes, sí, diabetes y sin diabetes. Aquí pongámosle pues una mayúsculita ahí para que no. Sin diabetes, ¿listo? Y aquí son escalas. Entonces vamos, ya tengo mis dos variables aquí. Bueno, aquí va a pasar una cosa, ya les digo, ¿no? Entonces, sin diabetes, a ver, sin no diabetes, entonces sería así, ¿no? Bueno, esto lo que mide es, ¿cómo es que se llaman los reflejos, no? Mediciones de los reflejos tendinosos profundos, ¿no? Y entonces lo que se desea saber es si tienen reflejos tendinosos profundos iguales en pacientes. Recuerda que son pacientes de la misma edad, ¿no? Entonces, si no hay diferencias significativas, no importa que tenga diabetes o no tenga diabetes. ¿Listo? Bueno, entonces pongámosle aquí 1,99, 2,71, 2,43, 1,80, 1,97, 2,78, 2,56, 2,33, 2,89, 2,67. Bueno, dejémoslo ahí. O sea que tengo 11 de no diabéticos, ¿no? Y con diabetes, entonces, vamos a ponerle aquí 1,6, 1,2, 2,8, 2,4, 1,7, 1,45, 1,99, 2,03, 2,13, 2,65, 1,67, 1,54, 1,87. ¿Listo? ¿Sí los tienen, muchachos? Espera un ratico, profe. ¿Tienen eso? Bueno, Ya no ahí se los sé. dejo, ¿no? Entonces, voy a anotar acá. Los pacientes que no tienen diabetes son 11. Y los pacientes con diabetes son 13. Bueno, es posible que para evitarnos cosas, a ver, voy a borrar acá estos de acá, ¿no? Porque de pronto puede influir eso. A ver, ya están borrados. De pronto eso me los toma como ceros, ¿no? Bueno, ya, a ver. Ya. ¿Listo? ¿Lo hago yo? ¿Lo hacen ustedes? Vámonos haciendo, profe. Juntos. Bueno, entonces, bueno, vayan haciendo la primera prueba, ¿no? Y la discutimos y después seguimos con la otra, etcétera, etcétera, ¿no?
Son normales, profe. ¿Son normales? Bueno, entonces vamos a comprobar. Entonces, analizar estadísticas descriptivas. Entonces, ingreso mis variables. Con pruebas de normalidad. Ok, entonces ya les voy a mostrar los resultados, ¿no? Entonces, a ver. El valor de SIC en Chapiro, 0,562, mayor que 0,05, normal para los sin diabetes, ¿no? El valor de SIC de Chapiro para con diabetes, 0,853, entonces normal para los dos. ¿Listo? Bueno, sigan. Se fue María Fernanda, ¿no? Ajá. Bueno, ya hicieron la T. No, profe, ahí es que tocas a las dos variables, ¿no? Ahí toca que hacer otra variable, ¿no? Otras dos. Entonces, pongámosle, no le puedes poner pacientes porque se va a confundir, ¿no? Pero si le pones, por ejemplo, paciente entonces pacientes diabéticos, entonces esa es así, ¿no? Y la otra, pues tiene que ser grupos. Entonces le puedes poner, por ejemplo, grupos diabéticos, así, ¿no? ¿Cómo va Sofía Ordóñez? Aló, doña Sofía. Doña Sofía, la una. Ah, ¿verdad que Sofía tiene? Bien, bueno, bien. Mauricio, ¿cómo vas? ¿Bien? No, profe, no me quiere correr el programa, no sé qué pasa. Mm, Tienes que tener algún error en las variables, ¿no?
No, me refiero a que no me quiere abrir el programa. Mm. Prueba abriéndote otro nuevo. Sí, profe, en eso estoy. Gabriel García, ¿cómo te va? Aló, Gabriel García. Buenas noches, profe, qué pena, sino que tengo malo el internet. Ya, pero ¿cómo si me estás entendiendo o no? O ahí. Sí, profe, ahí vamos. Bueno. Luz Dari Orbes, ¿cómo estás? Otra vez, Luz Dari, quiero hablar contigo. Sí, profe. No me castigues con tu indiferencia. No puedo dormir. ¿Cómo va, Luz Dari? Cuéntame. Sí, bien, profe. ¿En qué parte vas? En, en la prueba T, ¿Ya en la TED Studer? sí, Bueno. ¿Ya hiciste tus grupos y todo eso? sí. Ah, bueno. A esta niña sí es juiciosa. Lo que pasa es que no le gusta hablar conmigo. No sé por qué. Bueno, ¿quién lo acabó ya? Ya, profe, pues significancia me dio 0,405 ¿Para qué prueba? para la T. ¿Y la F? La F 0,721. ¿Cero coma qué? 721, profe. O sea, se asumen iguales, ¿no? Sí, creo. Bueno, entonces vamos a rectificar. A ver, aquí voy. Entonces, ya creé esas dos variables y vamos a ver acá. Entonces, este primer grupo lo vamos a llamar el grupo 1. Entonces, para no tener problemas, pues de una vez lo codifico. Porque o si no, a veces uno se pasa y coge un dato del otro grupo. Y este es el segundo, ¿no? Bueno, ahí está. Ya está, ¿no? Y entonces lo vamos a correr. Tengo que hacer la prueba de muestras independientes, ¿no? Entonces, sacamos los otros grupos y entonces era pacientes con diabetes y los grupos acá. Entonces, mira, Mauricio, de pronto no te podía correr, pues, se te olvidó colocarlo de estos grupos a lo mejor, ¿no? Entonces, grupo 1, grupo 2, ahí está bien. Le doy a continuar, ok. Listo, y ahí ya está corrido. Entonces vamos a ver los resultados. Ya les muestro, ¿no? Ya les voy a mostrar la hoja de resultados. Esta es la hoja de resultados. Ahí está, ¿no? Entonces vamos, a ver, Sebastián, ¿cuánto fue que te dio la F? 0,721, profe. No sé qué está mal. A ver, para mí. Reviso.
Este es el F calculado. ¿Cuánto te dio el F calculado? Ahí donde estoy moviendo el cursor. 0.721, profe, pero es que creo que está mal, espérame, voy a ver. O de pronto copiaste mal algún número. Te pongo la vista de datos. Pero, profe, no es que usted en la tabla de arribita tiene 11 y 11, y yo tengo 11 y 13. ¿No será que ahí está de pronto A ver, en el número de datos? comprobemos estos datos, ¿no? Estos datos de aquí. ¿Me avisa si hay alguna diferencia? Creo que faltan codificar abajo, profe, unos 2 datos. A ver, espérate. Son aquí 13 para, sí, había dicho 13 para una. 13 para una y otros 2 datos me dices acá abajo. Claro, sí señor. Entonces, vamos a codificarlos. Con razón, ¿no? De pronto tú estás bien. Bueno, vamos a ver, analizar, comparación de medias, en muestras independientes. Le damos OK. Listo, ahora sí. 0,721, sí señor. 0,405, sí estabas bien, Sebastián. Y la F, perdón, y la T de student Profe, dice... no estamos viendo la hoja de resultados. Ah, bueno, entonces ya te la muestro. Ya está, ¿no? Sí, confírmame. Sí, profe, ya. Bueno, es probable que les pregunte, por ejemplo, el valor, el punto crítico para la prueba es, para la test student, 2.731 o 0.721. ¿No? ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera o falsa? Bueno, listo. Ya. Los grados de libertad, si se asuman varianzas no iguales, honestos, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante aquí es que el valor de sí, 0,012, es menor que 0,05, ¿no? Como es menor, entonces, ¿qué pasa? Como es menor, a ver, Luz Dari, ¿te puedo preguntar? Aló, Luz Dari. Aló, aló. Ya se puso brava esta muchacha, no le puedo preguntar varias veces, se me pone bravita. Bueno, Sí, entonces, profe. bueno, Luz Dari, 0,012 es menor que 0,05, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es entonces la conclusión? Que se rechaza la hipótesis nula ¿Y cuál era la hipótesis nula? de los diabéticos. Sí, el promedio de los diabéticos, sí, Ujú. es diferente, pero de los diabéticos no, eso es, ¿cómo es que se llama? Eso marca, es un índice de ¿cómo es que se llama eso? A ver, de reflejos tendinosos profundos, dice, no sé qué será eso. Según tengo entendido, por ejemplo, la diabetes le afecta a uno los pies, ¿no? Las piernas. Y hay casos de diabéticos que los tienen que amputar las piernas, ¿no? Si está muy grave, les amputan las piernas. Entonces, pues si le va afectando las piernas, entonces pues, le va afectando los reflejos, etcétera, etcétera. Y entonces la gente que estudia eso encontró la forma de medir el índice de reflejos. Y estos numeritos que puse, pues son el índice de reflejo para cada paciente. Entonces, en promedio, el índice de reflejo de los diabéticos es diferente al índice de reflejo de los no diabéticos. ¿Listo? Y como son diferentes, entonces, ¿quién tiene más índice de reflejos? Entonces, aquí lo puedo ver, ¿no? No diabéticos, comparo estas medias, esta media que está aquí, la comparo con esta. ¿Cuál es mayor? Los de los no diabéticos. Y entre más grande sea esto, mejor, ¿no? Tiene mejor índice de reflejo.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, supongamos que en nuestra investigación llegamos a la conclusión que el índice de reflejo para personas no diabéticas es mejor que el índice de reflejo para las personas que sí tienen esa enfermedad. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, para no olvidarnos, vamos a hacer la no paramétrica, ¿no? Es posible que nos dé resultados loquitos por ahí, ¿no? Entonces, vamos a, bueno, hagan la no paramétrica a ver cuánto les da. Comenzó a llover. Acaba de caer un rayo, que eso mejor dicho. Les cuento que ahora por la tarde que llegaba a la casa, encontré a los rateros ahí en la puerta del garaje, tomando fotos a la casa. Medio complicada la situación, ¿no? Tenaz, profe, ¿y hay que, ahí se puede poner denuncio o qué? Pues yo fui y le dije, no, pues porque cualquiera se puede tomar una foto, ¿no? Foto o estaría grabando así como video. Y lo que pasa es que ese muchacho ya es un ratero conocido por acá. Mantiene por aquí. Entonces yo fui y le dije al celador que le preste atención. Y cuando voy ahí a donde el celador, resulta que han cambiado de celador y es un muchacho nuevo venezolano. Y entonces, pues no sé, tocará que hablar con la administradora, alguna vaina de esas. A ver, pues para que le pongan atención. Y de repeso en el antejardín, un bus dando reversa. Dicen, y aquí pues no pasan buses, ¿no? No sé por qué estaba metido un bus por acá. Y dando de reversa me dañó esa cerquita de hierro que uno pone en el antejardín, ¿no? Cogió y tenga. Entonces fui por eso y fui por por lo de este ratero, a ver. Es famoso, le dicen el payaso. Bueno, ¿cuánto les dio la no paramétrica? El valor de sí. Entonces lo voy a volver a hacer para que, pues para repasar, ¿no? Analizar no paramétricas, pruebas independientes, Mann-Wiener, bueno, debo de ingresar aquí la variable, ¿no? Y debo de ingresar los grupos. Este grupo no me servía, ¿no? Y esta paciente tampoco. Ese era del pasado. Ahora tengo que ingresar pacientes diabéticos y tengo que ingresar este grupo de acá, grupos diabéticos. Voy aquí, personalizar la prueba de Mann-Wiener. Aquí está. Le digo que la corra y listo, ¿no? Y entonces veamos a ver. Aquí me dice 0,018. Se rechaza la hipótesis nula. Está de acuerdo con lo que nosotros teníamos, ¿no? Lo que nos dio con la T-Studio. Listo. Vale esta información, ¿no? Las pruebas no paramétricas no son tan exactas como lo son las pruebas, la T-Studio, ¿no? Tienen su errorcito. Pero si comparamos la T-Studio cuando no cumple los requisitos de normalidad, entonces si comparamos esa que no cumple con normalidad y hago una T-Studio, los resultados no son confiables. Entonces me toca que aceptar lo que diga la no paramétrica. ¿Listo? Hay una situación, si yo no tengo normalidad, puedo hacer transformaciones
a los datos para que cumplan la normalidad, ¿no? Uno de ellos es trabajar con rangos. A ver si puedo hacer eso acá. Eso no lo verifiqué esta mañana. Pero entonces, bueno, voy a pasarme acá a ver si puedo hacer eso, ¿no? A ver, lo de rangos. Lo había hecho para tesis, para los muchachos, unas tesis. Entonces aquí, por ejemplo, esta variable. Supongamos que no cumpla normalidad, entonces a esta variable yo la puedo transformar. A ver, busquemos aquí transformar y busco aquí los rangos. Rangos de casos, ¿no? Aquí. Y entonces ingreso, a ver, ingreso pacientes diabéticos y me dice qué tipo de rangos. Entonces, pues yo le pongo aquí rangos y no más, a ver, fracciones, no, esto no. Rangos está bien, continúe y continúe. Desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Entonces le doy OK y me va a aparecer acá los rangos, ¿no? Estos son los rangos. Los rangos, ¿qué hacen los rangos? Al valor más pequeño le dan el número 1. Después sigue el número 2, así, así. Y cuando hay empates, entonces se salta, ¿no? Si hay, por ejemplo, si voy al número 10 y hay empates entre el 9, el 10 y el 11, pues a cada uno de ellos le doy el mismo 10, pero al dato 13, entonces ya le pongo otro número, ¿no? Y si corremos los rangos con este otro grupo, me tiene que dar aproximadamente lo mismo, ¿no? Entonces voy a correr los rangos. A ver, comparación de medias. Como están en el mismo orden, me sirven los mismos grupos, ¿no? Y entonces saco este de aquí y le meto rangos. Y los grupos aquí que ya están definidos, entonces le doy OK y hago la prueba, ¿no? Y entonces el resultado me va a dar lo mismo, ¿no? Aquí pues la F me dice que debo de trabajar con... Esperen un momentico. Me emociono y se me olvida que tengo que cambiar, ¿no? Estos son los resultados de los rangos, ¿no? Entonces, la prueba F me da 0,699. El valor de SIG más o menos el que nos había dado, ¿no? En el otro. Y aquí en la TestStudent, entonces me da 0,17, se rechaza, ¿no? Entonces, una forma de hacer, si no quiero hacer la no paramétrica, pues entonces saco los rangos y los corro común y corriente, ¿no? Eso se utiliza mucho también en diseño de experimentos, haciendo la NOVA, pues se trabaja con rangos y es mejor. Cuando, por ejemplo, yo he tenido problemas con, resulta que otras carreras, pues no les gusta la gente que trabaja en matemática y estadística, y entonces ellos tienen sus estadísticos, ¿no? Por ejemplo, agronomía. En agronomía ellos dicen que son los estadísticos porque Fischer era agrónomo, ¿no? El que se inventó la F. Entonces, como era colega de ellos, pues entonces ellos creen que saben de eso. Y entonces ellos en transformaciones, pues ponen mucho problema. Entonces, en una tesis yo hice con rangos, no, y eso casi que se acaba el mundo por esa situación, ¿no? Me tocó que llevar el libro, me tocó que llevar un aval de un profesor mío que de la Nacional. Entonces, si no me creen a mí, créanle a él. Eso fue lo que pasó. Bueno, hay que trabajar mucho estos problemitas, ¿no? Voy a ver, es complicadito hacerme un taller, pero voy a ver si lo hago rápido para que lo puedan estar cacharreando. ¿Listo, muchachos? Si de pronto no son problemas que tengan que ver con ¿cómo es que se llama? Con medicina, pues, pero sirven los otros también, ¿no? ¿Listo? Entonces, sí, cuénteme, ¿quién iba a hablar?
Ajá, María Fernanda Urbano, te me escapaste, ¿no? Sí, doctor, es que se me fue la luz y ahorita apenas me conecté, yo le avisé a Sebastián. ¿Dónde vives? No, acá en Pasto, en Puertas del Sol, pero no sé por qué se fue la luz aquí en mi Yo estoy viendo conjunto. aquí por la ventana Puertas del Sol. Mentira. Ay, Bueno, no importa, María Fernanda. Todo bien. pero ya me conecté, ya me conecté. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, pues qué más. Entonces, no se les olvide practicar esto. Vuelvo y repito que vamos a trabajar en el último parcial, pues con resultados de estos, ¿no? Es posible que les coloque, por ejemplo, esta tablita, ¿no? De acuerdo a la siguiente tabla se puede deducir A, tal y tal vaina, B, tal y tal vaina. ¿Listo? Entonces tienen que saber qué es esto. ¿Qué es, por ejemplo, qué significa esta diferencia de medias? 6.71, si yo cojo el promedio de la media 1, o sea, si coge usted 16 y le resta este 9, entonces le tiene que dar esto, ¿no? Esta es la diferencia. ¿Qué significa este que está aquí? El error estándar para la media, ¿no? Este es el error estándar para la media. Y este que está acá es el intervalo de confianza con 95 grados, ¿no? O sea, con un alfa igual a 0.05. Entonces, la diferencia de medias va desde 1.3369 hasta 12.08965. Esta es la que calculamos nosotros, ¿no? Calculamos nosotros en el libro. A ver, les voy a mostrar el libro. Lo que hicimos ayer. Aquí está el libro. Y entonces, aquí donde calculamos nosotros, este que está acá, ¿no? Este que está acá, aquí donde está el cursor, pues está ahí en el intervalo de confianza. Y este es el error estándar con esta formulita para la diferencia de medias. Y este valor que está acá es el estadístico, perdón, el punto crítico, ¿no? Vamos a verlo en el resultado del SPSS. Entonces ya les muestro el punto crítico. Aquí está el punto crítico, ¿no? Si asumimos varianzas iguales, 2.590. Si asumimos que son diferentes, pues el punto crítico ya me cambia, ¿no? 2.637. Ya. Los grados de libertad, eso me faltó, pero bueno, es una fórmula grandísima para sacar los grados de libertad. Y para entre 22 y 21, pues en la tabla tengo que hacer con 22, ¿no? O sea que eso no tiene mayor cosa. Entonces, supongamos que yo les ponga la carreta, los siguientes son los resultados encontrados en una investigación para determinar si hay diferencias significativas entre, ¿qué era esa cosa? Las mediciones de los reflejos tendinosos profundos entre pacientes diabéticos o no. De acuerdo a la siguiente tabla se puede deducir que, entonces, no hay diferencias significativas, etcétera, etcétera. Bueno, o de acuerdo a eso, se puede decir que el intervalo de confianza aquí no contiene el cero. Entonces son diferentes, ¿no? Son diferentes y es positivo. ¿Ya? Entonces hay que mirar todo eso a ver cómo es que se lo puede ser las preguntas del parcial. Cuando yo era estudiante o cuando yo soy estudiante, yo lo que hago es imaginarme cómo me puede preguntar el profesor. El profesor me puede preguntar esto sí y de esta forma, ¿no? Y era como si me hubieran dicho cuáles eran los puntos que iban a salir. Entonces, y más que todo en esto de estadística, pues ya ven que estos cálculos los hace el computador. Lo importante es la interpretación de esto. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces me despido de ustedes. Que tengan una feliz noche. A ver, me voy aquí. ¿Están ahí o ya se fueron? Aquí seguimos, doctor. Ah, profesor. Bueno,
Ya me está gustando que me digan doctor. Sí, Entonces suena bonito. le doy finalizar, ¿no? ¿Listo? Listo, Nos profe, muchas vemos. gracias. Hasta luego. que No se esté- los olvide decirle a los otros muchachos que como mañana va a haber una situación en la sala de cómputo en esta cuestión y entonces que tal vez no, pues no hay sala, ¿no? No nos garantizan eso. Entonces mañana no habría clase. ¿Listo? Listo, A los que profe. no asistieron, pues me hacen el favor de comunicar. Y pasar las grabaciones, Sebastián, ¿no? Yo sé que Listo. tú las pasas. Bueno, listo. Feliz Vale. noche y que la pasen bien. Chao. Lo mismo, profe, que esté bien. Hasta luego, profe.